Voy a hacer una pequeña introducción para explicaros un poco bueno, la dinámica. No sé si se escucha bien el micro. ¿Sí? Vale. Para explicar un poco la dinámica, ¿no? de dónde viene esta idea, qué es lo que vamos a hacer. Pues bien, la intención de esta mesa redonda es tratar de visibilizar un poco lo que son las realidades, las vidas de las personas trans, no tanto en lo que es el ámbito teórico, ¿no? Es decir, pues las leyes que se consigan o dejen de conseguir o los protocolos que existan, sino lo que es realmente la vida diaria de una persona trans, en este caso pues sería en España, y bueno, pues los problemas que podamos tener, ciertas dificultades, las ayudas también que podamos tener, todo ese tipo de cosas. Vamos a dividir la mesa redonda en tres bloques, bueno, tres temas principales de los que vamos a hablar. El primero va a ser sobre relaciones personales, tanto de familiares, amistades, pareja. El segundo bloque va a ser más bien, lo tengo por aquí apuntado, que luego se me olvida. El segundo bloque está enfocado en lo que es el ámbito laboral o académico, y el tercer y último bloque está enfocado en lo que son pues, los protocolos jurídicos y sanitarios, es decir, pues tema de cambio de nombre, de sexo, hormonación, operaciones, todo ese tipo de cosas. Y luego al final tendremos más o menos media hora de debate libre. Lo hemos planteado así para que sea mucho más dinámico, con lo cual cualquier pregunta que podáis tener, cualquier duda o cualquier reflexión incluso sobre algo que hayamos dicho, la podéis decir y podemos hacer un debate bastante más abierto, que creo que también es una forma muy dinámica, ¿no? De que surjan pues tal vez nuevos planteamientos, nuevas preguntas o responder otras cosas que a lo mejor nos hayamos dejado un poco en el tintero. Y habiendo dicho esto, creo que podemos ir empezando ya. Hacemos una breve presentación primero para decir quiénes somos. Bueno, nombre y pronombres. Hola, me llamo Matt y mis pronombres son masculinos. Yo me llamo Aike, utilizo el pronombre ella. Bueno, yo me llamo Aura y utilizo los pronombres femeninos. Yo soy Ander y utilizo pronombres masculinos. Yo soy Zade y utilizo pronombres femeninos. Empiezo yo con el... ¿Se me escucha bien? Vale, empiezo yo con el bloque de relaciones familiares, sociales y románticas y de pareja. Yo realmente pues en relaciones familiares no me empecé a hablar mucho, pero un poco la típica historia de persona trans que al principio le cuesta un poco a la familia aceptar, etc., pero que al final lo acaban aceptando. También me di cuenta que eso depende mucho de si han tenido las personas referentes trans en algún punto de su vida. Por ejemplo, de mi familia materna fue relativamente sencillo que aceptaran que yo estaba transicionando y que era una mujer trans, y justo coincidía que ellos vienen de Ecuador y que tenían mucho acercamiento a mujeres trans que llevaban una peluquería en la zona y que era bastante conocida porque hacían bien su trabajo. Y luego, en cuanto a mi familia paterna, les ha costado más, y de hecho mi abuela todavía me sigue tratando por mi dead name y me sigue haciendo mi gender. Y en relaciones sociales y así, cuando transicioné, pues fue un periodo de bastante ansiedad. Yo vengo de un pueblo muy pequeño y se vio como demasiado grotesco, ¿no? Que de repente hubiera una persona trans que salía a la calle, que se relacionaba con la gente. Y sí que en plan tuve muchos momentos de ansiedad, en el sentido de que cuando salía la gente me miraba y decía, mira, esa es la trans, ¿no? La trans que ha transicionado, hija de no sé quién, hermana de no sé quién, nieta de no sé quién. Y sí que fue bastante difícil y sí que tuve algunas situaciones de hate crime y etc. Pero igual lo que más me interesa serían las relaciones de romántica o de pareja, ya que como personas trans suele ser lo que más nos cuesta, ¿no? Ya que muchas veces se involucra que nuestro cuerpo y nuestra identidad con una persona que normalmente no suele ser trans. Yo en general me declaro pues una persona abiertamente sáfica, y sí que he visto que hay ciertos comentarios hacia las mujeres trans que tenemos relaciones con otras mujeres como de qué lista eres, ¿no? En plan, como si fuera un hombre usurpando espacios femeninos, de acercarme a otras mujeres como con esa perversidad masculina o con esa violación, que es un argumento muy TERF, ¿no? Y también hay esta idea, ¿no? De que si vas a seguir estando con mujeres, ¿por qué transicionaste, ¿no? Como si la transición tuviera algo que ver con las relaciones sexuales o sentimentales, como si transicionáramos solo para encajar como en un molde de pareja o ese tipo de cosas.
también en cuanto a relaciones y así, me parece muy interesante las relaciones que podemos establecer nosotros como personas trans, y por lo que hemos estado viendo y justo que lo hemos comentado antes de empezar esta charla, como que a veces nos cuesta un poco relacionarnos incluso entre nosotros mismos, y me gustaría comentar que creo que muchas veces es porque históricamente muchas veces el objetivo de lo trans y de la transición ha sido como dejar de ser trans, como transicionar todo lo posible medicalmente, socialmente, hormonalmente, para no parecer trans. Y yo creo que ese miedo a parecer trans, ese miedo a ser trans nos involucra mucho en cómo nos relacionamos socialmente, incluso entre nosotros mismos, y como muchas veces como nos cuesta incluso reunirnos, organizarnos o simplemente hacernos amigas entre nosotros. Esto. Bueno, yo por mi parte, la verdad que a nivel de familia no he tenido ningún tipo de problema. De hecho, está mi madre por ahí atrás. Y con mis amigos, pues yo creo que tampoco. O sea, he tenido la suerte de criarme en una familia que siempre me dejó ser como yo era. Entonces eso es una ventaja al final a la hora de darte cuenta de que eres una persona trans. Y con mis amigos, pues yo creo que un poco lo mismo. Ellos me han ido viendo a lo largo de los años, desde que somos muy chiquititos, y tampoco se llevan las manos en la cabeza de cuando les dije, oye, que soy un chico, ¿no? Y la verdad que es de agradecer. Yo creo que, por lo menos, yo considero que muchos de los miedos que tenemos las personas trans es cuando damos, antes de dar el paso, sobre todo por lo que pueda llegar a pensar nuestro ambiente más cercano. Y yo tengo la suerte, la gran suerte, que no debería ser así, decir que es una suerte, pero tener ese apoyo, la verdad que te empuja muchísimo. En cuestión de también de relaciones, ya no de amigos o de familia, sino en nivel sociedad, es verdad que yo no soy de Salamanca, yo soy de Zamora, no es una ciudad tan grande, tampoco es un pueblo chiquitito, pero es verdad que no hay tanta visibilidad como puede haber en Salamanca, que al final es un ambiente mucho más joven, hay más diversidad. Entonces también fue difícil por eso, porque como comentaba ella, al final es como que te ponen ya en el punto de mira de decir, vale, eres el trans y todo el mundo va a hablar de ti, ¿no? Entonces juega un papel muy importante, yo creo que la salud mental, que yo creo que nos afecta muchísimo a todos, y es algo de lo que no se habla, y yo creo que para mí es de las cosas más importantes que deberían abordarse en el ámbito también sanitario, que luego lo veremos, pero a la hora de eso, de forjar unos lazos sociales, el tener ese apoyo te ayuda muchísimo también en el tema de salud mental. Yo, al igual que ella, también he pasado y sigo pasando por periodos de muchísima ansiedad, y gracias a mi psicóloga también he podido seguir avanzando, y estoy ahora mismo pues aquí hablando delante de todos vosotros sobre mi identidad y sin esconderme. Y en cuestión también de relaciones de pareja o relaciones pues románticas, es verdad que es muy complejo, para mí es de los puntos más difíciles, porque al final es eso, yo soy de Zamora, es muy chiquitito, y yo creo que también lo que tenemos como sociedad es que tenemos muy arraigado el estereotipo de pareja. Entonces, también como comentaba, que tendemos las personas trans a transicionar lo máximo posible y hacernos invisibles a nivel de que se nos considere como uno igual del resto. Yo creo que es muy complicado el establecer una relación, en este caso, en mi caso sería heterosexual, con una persona que sea cis. Yo las relaciones que he tenido han sido con personas bisexuales o transexuales, entonces al final son personas que te van a entender mucho más. Sí. Vale, bueno, pues yo en mi caso tengo que decir que en cuanto a la relación familiar
sí que es cierto que al principio mi familia no lo tomó muy bien, sinceramente, o sea, fue un poco choque, o sea, de pasar de un hombre gay, un poco femenino, un poco tal, con tendencias, etcétera, bueno, puede decirse, a pasar a decir, oye, que me he dado cuenta tras un año pensándolo que soy una mujer transexual y que la respuesta sea no. Y yo, sí. Pero claro, es principalmente después, tras meses y meses de hablar con ellos, fue principalmente desinformación, totalmente desinformación de miedo a las operaciones, miedo al proceso, miedo al cambio, miedo a lo que la gente diga, miedo a... Todo es desinformación y miedo e inseguridades de la familia. Ahora, tiempo después, vamos, tengo una relación familiar estupenda, toda mi familia es que, no sé, cada paso que doy siempre me dicen, venga, a por ello, a por ello. Me han tratado ahora ya, al principio sí que hablaban mucho de mi dead name, siempre, o sea, se me trataba muy masculino, etc. Ahora es que ni una sola vez he escuchado mi dead name, no he escuchado mis pronombres antiguos, o sea, es como una sensación muy agradable. Y en relación a mis relaciones de amistad, sí que es cierto que he contado con mucho apoyo, por ejemplo en Salamanca, con mis amistades de aquí, que sí que fue con las primeras con las que me abrí, dije, es que llorando lo dije, es que soy transexual, o sea, me siento. Y además es que fue una sensación tan aliviadora de decir, es que por fin puedo decir quién soy. Entonces al final conté con su apoyo. Sí que es cierto que también, por otra parte de mis amistades, he recibido un poco menos de apoyo, como que sí que es cierto que he sentido un cierto rechazo, una cierta despedida de esas amistades. Yo creo que es porque también no entendían muy bien y no sabían cómo tratarme y tratar la situación, entonces ya pues un poco más se alejaron y bueno, pues al final pues ya está. Esta persona está siguiendo su camino, es decir, yo, y bueno, nosotros vamos a seguir lo nuestro y ya está, o sea, sin más. Entonces sí que es cierto que las relaciones familiares, de amistades, etcétera, sí que han tenido un gran cambio, un antes y un después. Por ahora sí que es cierto que estoy genial, la verdad. Siento el apoyo de mi entorno. Y luego en cuanto a las relaciones sentimentales y amorosas, digamos que sí que es cierto que al principio, bueno, yo empecé la transición, conocí a mi pareja, etcétera, y sí que es cierto que fue un caos, porque no voy a mentir, o sea, sí que es cierto que cuando tú empiezas una transición, empiezas a conocerte, empiezas un proceso identitario tan importante que te estás conociendo a ti, te estás convirtiendo, o sea, reconvirtiendo y convirtiendo y transformando todo lo de antes a ahora. O sea, es un cambio trascendental que ni tú misma te das cuenta, o sea, es que llega un momento en la vida en el que dices, anda, ha pasado un año y ahora me doy cuenta de lo que he cambiado. Pues ese momento es el peor que puedes buscar para mantener una relación, en mi opinión, porque no puedes estar pensando en conocer a una persona cuando ni tú misma te conoces. O sea, primero conócete a ti y después puedes tener una relación. Y sí que es cierto que ahora ya, una vez que ya me he conocido, o sea, va viento en popa. Y sí que es cierto que en relaciones sentimentales sí que siento que mucha gente trata a las mujeres transexuales como un producto sexual, un producto pornográfico, un fetiche. Pero bueno, por mi suerte sí que es cierto que me he topado con gente así, pero vamos, que se llevan un rechazo grande y ya está. Entonces, pues eso. Y no mucho más. Pues por mi parte, lo que son relaciones de pareja no puedo hablar porque soy romántica y asexual, con lo cual no tengo nada que decir. Y en cuanto a lo que son relaciones de amistad o familiares, por suerte creo, no tengo mucho que decir porque también he tenido siempre un entorno muy seguro. Entonces, actualmente tengo una relación muy buena con mi familia, con mis amistades, todo mi círculo más cercano me ha apoyado siempre. De hecho, yo un ejemplo que pongo muy a menudo es que yo, con mi madre, por ejemplo, que creo que fue la primera persona a la que le dije que era no binaria, yo no le dije un día que era no binaria, yo un día fui y le dije, mamá, no sé qué soy, me lo estoy planteando, ¿no? Y ella pues me dijo, vale, pues yo soy tu madre y te querré igual, o sea, ese tipo de reacción, ¿no? Y tuve la suerte de contar con un entorno muy seguro, tanto mi hermana, mi hermano, mi padre también, mi abuela materna también, mis círculos de amistad más cercanos, igual. Entonces, por suerte, como digo, no debería ser una suerte, ¿no? Como decían anteriormente, pero es verdad que en mi caso ese entorno siempre ha sido muy seguro, incluso a nivel de profesorado, en mis clases, y bueno, como decía, la verdad es que no tengo mucho más que añadir, porque siempre he tenido ese entorno así de seguro, y de relaciones de pareja tampoco puedo hablar precisamente por eso, por ser romántica y asexual, con lo cual le doy ya paso a Bart.
continuamos para bingo. Lo siento, tiene que decir. Bueno, para mí el tema de la familia es bastante delicado. Espero poder hablar sin llorar. Hace 6 meses que alcé la voz públicamente y dije, oye, soy Matt, estoy aquí y siempre he sido un chico, siempre. Pasa que no he tenido los recursos para poder aceptarlo porque es un proceso mental para mí bastante duro porque también me crié en un pueblo de 4 gatos, literalmente. Y por parte de mi hermana fue una acogida brutal, me entendió desde el minuto 1, se preocupa mucho por cómo me siento y lo que necesito y muestra mucho interés en buscar información, que eso me parece digno de admirar, de buscarte y sacarte tú las castañas del fuego. Y bueno, por parte de mis padres siempre he sabido que no iba a contar con su apoyo, pero tampoco esperaba que me lo fuesen a poner tan difícil, incluso echando por tierra todos los avances que estaba consiguiendo. En diciembre tuve que irme a vivir solo a un sitio donde yo denomino vulgarmente cuchitril, porque la situación en casa era insostenible. Yo no les pedía que me entendiesen, pero sí que lo respetasen. Y en ningún momento tuve ni su apoyo ni su respeto, que es lo que más me duele. Actualmente la relación con mi padre está rota y con mi madre es un poco tira y afloja, o sea, me da 2 de cal y 1 de arena. Y al final, pues, joder, destaco mucho la resiliencia y la valentía que tenemos, pero a veces se nos olvida que también somos personas humanas, que tenemos nuestro límite. Y estar peleando fuera, en el mundo y también en casa es agotador, pero agotador. Y quería dar las gracias públicamente a Esther Keipo porque fue una de las personas que más me apoyó en esos momentos. Lo siento, tenía que decírtelo. Y agradecer mucho a la hermana que tengo porque de verdad que es un pilar fundamental. En cuanto al tema de las relaciones sociales, bueno, gracias a esto he podido reafirmar más mis amistades, ver de verdad quién está ahí y a quién le importa, si le importa tu bienestar. Y me gustaría destacar el tema de las preguntas tan incómodas que nos hacen de ¿pero te vas a operar yo? Pues sí, de la angina me gustaría porque me da mucho problema. ¿Qué pregunta es esa? O sea, preguntando mejor cómo estoy, cómo me siento, qué necesito. O sea, son preguntas que no llegan a ningún lugar, que tú no vas a dormir más tranquilo sabiendo si yo me voy a operar los genitales o no. O sea, si tenéis familiares o amigos trans, por favor, preocuparos más por cómo se sienten que si se van a operar o no. Y en cuanto al tema de la pareja, bueno, pues yo desgraciadamente a la primera persona a la que se lo conté mantenía una relación sentimental con ella y fue una hostia que me vino, o sea, la primera persona a la que le cuento cómo me siento y me rechazó, o sea, me dijo que como amiga iba a luchar conmigo, pero como pareja no. Y te quedas un poco, joder, qué puta rabia, todo lo que soy lo está reduciendo a si tengo pene o no tengo pene. Y me estoy acordando mucho de una pregunta que me hizo el psiquiatra, que es si tenía miedo a no encontrar pareja. A mí me salió un no del corazón, o sea, ¿por qué tengo que tener miedo a lo que tengo o no entre las piernas? O sea, no voy a dejar mi existencia en manos de nadie. O sea, soy gracioso, soy divertido, soy amable, soy buena persona. O sea, tú te lo pierdes.
chistes japoneses o sea, es que es así. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, vale. ¿Cuánto? 3 minutos. Y pues ya he terminado. El siguiente ámbito era el académico y laboral. Creo que es un ámbito bastante complejo, porque claro, cuando hablamos de trabajo, sobre todo, al final muchas veces nos encontramos con un problema que es, quiero comer, pero también quiero que me respeten. Y hay veces que, por desgracia, tienes que elegir una de dos. Yo, en lo que es el ámbito académico, como decía antes, también he tenido un entorno bastante seguro siempre. Yo, me di cuenta de que era no binaria con 17 años, o sea, cuando estaba en segundo de bachiller. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque yo, hablé con mi tutora de ese momento, que también era la jefa de estudios de mi centro. Y ella la verdad es que fue muy comprensiva. Había tenido alumnos trans antes, nunca una persona no binaria, con lo cual le tuve que explicar lo que significaba, pero más allá de eso no tuvo mayor problema. Y lo primero que hizo fue convocar una reunión con todos los profesores que yo tenía en ese momento para explicarles que yo me había cambiado el nombre y los pronombres que yo utilizaba, para que yo no tuviera que ir persona por persona diciéndoles que me había cambiado el nombre y que me tenían que llamar Aike y tal. Lo cual agradecí muchísimo porque fue algo muy dinámico y muy rápido, la verdad, muy sencillo, porque ¿qué te cuesta encima, siendo la jefa de estudios, convocar una reunión? Y claro, no tuve que estarme buscando la vida a ver cómo les decía yo cada cosa a cada profesor. Yo eso lo agradecí muchísimo, además que me dio pie también a introducirme en la clase, porque lo que hizo fue empezar a alguna gente de mi clase le pilló un poco por sorpresa, ¿no? Porque claro, estábamos ya acabando una clase y de repente saca un tocho ahí de folios, empieza a decir, bueno, según la legislación, no sé qué, tal, y empezó a leer un montón de protocolos que había educativos para reafirmar que había que respetar las identidades de las personas. Y ahí, para también dar pie un poco, ¿no?, a que yo pudiera decirle a la clase cómo me llamaba a partir de ese momento. Ella acabó de explicar todo este tema y claro, yo pude levantarme delante de mi clase, yo pude presentarme a todo el mundo y decir, vale, pues como bien ha introducido la profesora, yo a partir de ahora me llamo Aike, utilizo el pronombre neutro, que es ella, y así. Y la verdad es que lo agradezco muchísimo porque fue algo tan sencillo, tan dinámico y tan fácil de hacer, y al mismo tiempo a mí me supuso un mundo. Cuando lo que es la universidad creo que es un poco más complicado, no por otra cosa, sino porque hay muchas clases que son más numerosas, hay mucha más gente, hay profesores que ni siquiera saben a qué gente tienen en su clase y quién no, y me he dado cuenta de que al final tampoco es muy coherente pedirle a una persona que se acuerde de los pronombres que utilizas si ni siquiera se acuerdan de tu nombre, de la cantidad de personas que tienen en su clase, ¿no? Evidentemente no es una excusa, porque siempre te vas a encontrar con gente que lo utilice como excusa. Es que no me puedes pedir eso. No es una excusa, pero sí que es verdad que lo entiendo, y entiendo pues que para mucha gente el neutro es algo más complicado, y encima yo estudiando filología, como estudio filología, que a veces te encuentres con alguna persona que es un poco más escéptica y te dice que no, porque es que la E no es gramatical, entonces no la quiero utilizar. Pero mayoritariamente he de decir que he tenido un entorno bastante seguro también, en lo que es mi ámbito académico. Lo que sí que tengo que admitir es que en el ámbito laboral es algo mucho más complejo. Yo no tengo tanta experiencia laboral, lo único que he trabajado fue el verano pasado, fue mi primer verano trabajando, pero aún así noté muchísimo la diferencia, porque yo en ese momento quería trabajar para poder pagarme una operación, que en el próximo ámbito lo explicaré un poco más, y claro, yo necesitaba el dinero. Y yo sabía que si le decía a alguien de primeras que era no binaria, a lo mejor no iba a pasar nada o a lo mejor sí. Pero yo no quería arriesgarme que pasara cualquier cosa porque yo necesitaba trabajar y necesitaba ese dinero. Con lo cual, ¿qué hice? Cuando yo veía un entorno en el que no sabía si podía o no podía decir algo, me callaba. Y si por lo que sea veía que el entorno era un poquito más abierto, pues ahí valoraba opciones. Y de hecho, una experiencia que tuve que fue bastante curiosa, por decirlo de alguna forma, fue en el segundo trabajo que tuve el verano pasado. Mi jefe se dio cuenta de que en mi DNI ponía un nombre y en mi seguridad social ponía uno diferente. Y me preguntó enseguida cómo referiste a mí y con qué nombre llamarme, lo cual yo agradecí muchísimo, me pareció una cosa muy bonita que preguntar, ¿no? Y sin embargo, en el momento en el que yo le dije que era no binaria y que yo utilizaba el pronombre ella, se cerró en banda completamente. Y me dijo que yo no le podía pedir eso, como si yo le acabara de preguntar una cosa que fuera inexplicable, como si yo le acabara de decir, yo qué sé, págame negro 1.000 euros al mes. Y claro, yo decía, es que si no te importa llamarme con un nombre o con otro, hablarme en masculino o en femenino, ¿qué te importa hablarme con una E? Y claro, fue algo tan confuso porque lo primero que hizo cuando yo le dije que usara la E fue responderme, bueno, aparte de no me puedes pedir eso, entonces me dijo, ¿y entonces cómo me refiero a ti? Como si tuviera que elegir entre la A y la O a ver cuál era mejor. Y claro,
yo estaba pensando, es que, ¿para qué voy a elegir si no me identifico con ninguno? Con lo cual le dije que no me importaba porque no me identificaba con ninguno de los dos. Y me tuve que comer que me hablaran en femenino durante 2 meses porque necesitaba trabajar y necesitaba el dinero. Así que creo que es un ámbito que tendríamos que visibilizar muchísimo en ese sentido. A ver, pues yo la verdad que en lo académico, cuando empecé la transición sí que es cierto que dije, verás tú la que se me viene en lo académico, porque claro, yo estaba en la universidad, yo ya decía, verás tú lo que me va a costar esto, yo no sabía ni cómo coger el tema, yo decía, pero es que no, ¿a dónde voy? ¿A recepción? ¿A consejería? ¿A dónde voy? Entonces al final me informé, etcétera, y sí que es cierto que por parte de Iguales sí que tienen el Iguales USAL, que también favorece el cambio de nombre en la universidad, la USAL, de tipo común y luego de tipo formal. Entonces, primeramente hice el formal, ya que aún no me había cambiado el DNI, ni el sexo en el DNI, ni nada, no había cambiado ningún procedimiento, que eso creo que lo hablaremos después. Y sí que es cierto que ya tiempo después lo he cambiado todo, pero sí que es cierto que sigo teniendo el miedo ese a que igual por ahora mismo, por ejemplo, estoy ya nada de graduarme. Tengo el miedo de que, por ejemplo, en mi diploma salga tal, se ha graduado. Y ese no sea mi nombre, o sea, yo no soy esa persona. Es decir, espero que no pase, pero ¿sabes? Dentro de mí está ese miedo de ¿por qué tengo que tener ese miedo a que salga eso? O sea, entonces al final, pero bueno, por la parte académica sí que tuvo bastante buena recepción. Los profesores sí que es cierto que al principio tuve que ir uno por uno porque sí que en las listas salía como con mi dead name, entonces tenía que decir, mire que me he cambiado de nombre, ahora es este, entonces lo tenía que tachar, pero aún así al día siguiente se le volvía a olvidar y lo volvían a decir. Y ya era un cansancio que ya decía, de verdad, ya vale. Pero bueno, ya con lo académico ya pues se terminó, ya está todo bien. Y sí que es cierto que con laboral he visto que sí que, por ejemplo, haciendo entrevistas con empresas, etcétera, por ejemplo, de textil, de moda, sí que es cierto que si no tienes ese cispassing no te aceptan. Es decir, si luces un poco más masculino de lo normal, siendo una mujer, aquí ya hay gato por liebre, no te vamos a coger, claramente. Y muchas veces me han rechazado de entrevistas simplemente por mi apariencia. Sí que es cierto que encontré por suerte este verano un trabajo en el que yo aún no me había cambiado de nombre, no había cambiado de nada, únicamente tenía pues ese cispassing entre comillas, entonces ya pues me cogieron y ya tiempo después cuando hice el contrato y me dijeron, bueno, ¿cómo estás en tu DNI? ¿Cómo estás en la seguridad social? Le dije, mira, sé que ahora mismo me llamo Aura y me llamas por Aura, pero sí que es cierto que este es mi DNI. Esta soy yo, pero no me lo cambió. Y me dijeron, no pasa nada, si en la empresa también tenemos otras personas trans. Y yo, qué bien, o sea, fue una alegría, una liberación. Y dije, jo, qué bien, entonces fue un ambiente muy acogedor. Entonces, por esa parte, pues no tengo mucho más que decir. La verdad sí que he tenido buena acogida, con más y menos que yo creo que casi todos lo pasamos. Que bueno, hay cosas por limar, pero bueno, que se va por el camino, digamos. Bueno, pues en mi caso yo a nivel académico no puedo hablar porque mi transición comenzó cuando yo ya estaba en el mundo laboral. De hecho, yo estaba trabajando en una empresa justo cuando hice la transición y yo cuando no sabía qué me pasaba pedí una baja por ansiedad y depresión. Y cuando me iba a incorporar a la empresa yo ya sabía que era un chico, que era trans, entonces se me planteaba el hecho de cómo se lo decía a mi jefa en ese momento, ¿no? Y cómo se lo iban a tomar los compañeros. Yo trabajaba además de cara al público, volviendo a lo mismo, Zamora es una ciudad muy pequeña y cuando trabajas de cara al público te conocen ya. Entonces yo tenía el miedo de volver y que me siguieran llamando por mi nombre femenino. Es verdad que cuando yo lo dije en la empresa no hubo ningún tipo de problema, ni con mis compañeros ni con mi jefa en absoluto. Sí que es verdad que al final con los clientes sí que se notaba. Al final te conocían y cuando te ponían la chapita al tu nombre se quedaban como, tú me has atendido antes y no te llamabas así, no eres esa persona. Entonces al final es duro el ir todos los días a trabajar y no saber si alguien te va a reconocer con el nombre de antes, ¿no? Entonces yo antes de trabajar, de tener ese trabajo, me había dedicado
decidí volver a ello. Ahora estoy autónomo y con lo que me encuentro ahora es que no tengo jefes, entonces no tengo que dar explicaciones, pero sí que cuando tengo que buscar clientes o tengo que enfrentarme a un nuevo trabajo, yo por suerte tengo también ese cispassing, entre comillas, entonces es más sencillo, pero cuando ya, pues a lo mejor a raíz de, pues me ha dicho fulanito que te conoce y, oye, tú antes eras una chica, es como, otra vez lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es un poco, el ciclo social se proyecta mucho a nivel laboral. Entonces, para mí creo que lo fundamental es que haya un cambio de mentalidad en general, que como decía ahora al final, bueno, poco a poco lo vamos viendo, pero queda mucho camino y bueno, veremos a ver hasta cuándo llega. Vale, yo académicamente empecé la transición pues de adolescente y en la ESO yo todavía no me había pronunciado como soy una mujer trans y sí que recibí bastantes comentarios desafortunados, por así llamarlos, de parte de profesores y compañeros de que me pintaba las uñas, de que me dejaba el pelo largo, cosas así. Y luego ya más tarde, justo a mí me pilló con el COVID cuando transicioné y tuve que empezar primero de bachillerato y fue cuando se empezaron a crear las clases virtuales, que es cuál es el problema, que ahí aparece tu nombre y todo eso, y ya había que hacer videollamadas y sí que es verdad que tuve el apoyo de una profesora que me dijo vamos a crearte otra cuenta, aunque no sea oficial de la escuela, para que al menos pueda aparecer tu nombre bien, para que la gente te pueda ver bien y así. Y luego cuando ya empezaron las clases físicas sí que tuve bastantes había como rumores, ¿no? De que hay un chico que era chica, que se mete en los baños de chicas, no sé qué, y un montón de cosas, y a mí me llegaban casi todos los días de algún amigo que me decía, ay, pues se ha hablado de ti en no sé qué clase. Igual yo estaba en bachiller y se habla de mí en una clase primero de la ESO. Es como, ¿qué pinto yo ahí, no? Y luego ya en segundo de bachiller sí que tuve algunos problemas con algunos profesores, sobre todo porque no me querían como añadir en las clases virtuales con la cuenta con mi nombre bien, pero bueno, y tuve que hacer lavado y todo eso con el deadname, lo que es bastante estresante, ¿no? Porque tienes que, encima que estás ya nerviosa de hacer el examen, te tienes que oír tu deadname y levantar la mano, presentarte y todo eso. Y luego aquí en la universidad también estuve los primeros días con mi deadname, pero ya me da bastante igual, sobre todo aquí estamos en filología y la mayoría de personas somos queer. Y es de verdad, en mi carrera soy una persona heterosexual y ya está mucho más acogida. Y luego en cuanto al entorno laboral, sí que es verdad que como os ha comentado hay ciertas empresas que si ya no tienes como este passing no te van a contratar, pero también yo me di cuenta de que no solo era así con lo trans, sino también con verte, lucirte abiertamente queer o incluso racializado, de que había ciertas empresas a las que tú ibas a su tienda, lo que sea, y veías como todas las personas eran blancas, hombres o mujeres súper femeninos, masculinos, en plan, todo muy adecuado. Y yo estuve trabajando en una empresa donde todavía no tenía el nombre cambiado y siempre me trataron con mi nombre escogido y todo estuvo muy bien, y con los compañeros también tuve un buen recibimiento, pero como te comentaba, igual el mayor problema eran los clientes, aunque yo en este caso, y esto lo comenté por el grupo, he sufrido más misoginia que transfobia con los clientes, que eso es algo bastante interesante, ¿no? Y también creo que esto es algo propio de las mujeres trans y de las personas femeninas, que también cómo se sobreponen las etiquetas sociales, las etiquetas machistas, y me parece muy interesante comentar eso. Vale, vamos con procedimientos jurídicos y sanitarios. Bueno, ¿qué decir de hacer trámites con la administración? Madre mía. Es un quebradero de cabeza
por el tema de que es un territorio muy hostil, miradas, comentarios, porque yo vengo de un pueblo muy pequeñito de Extremadura y literalmente me conocen pues en todo el ayuntamiento, que ahí son 3 personas, pero ya me hacen los comentarios de uy, pero si esta era la niña de... No, plan, léete el papel y te lees a lo que vengo. Me duele el estómago cada vez que voy al ayuntamiento porque me siguen tratando con el nombre antiguo. Voy a presentar los papeles de cambio de sexo y me siguen tratando en femenino y es como... En fin. Gracias a la nueva ley trans nos han puesto muchísimas más facilidades, que también nos echan mucho en cara que, bueno, que hay gente que se va a aprovechar como si fuera nuestra responsabilidad. Y quien quiere cometer un fraude de ley lo va a cometer. Punto. Es una ley que trae muchas facilidades y en definitiva a mí para el cambio de sexo me ha ayudado muchísimo, porque eso de tener que estar 2 años hormonándote, o sea, como requisito obligatorio te tienes que hormonar, si no, no puedes cambiarte de sexo. ¿Qué pasa con la gente que no se quiere hormonar? No son ellos, no pueden cambiarse el sexo en el DNI. En fin. Luego, con el tema sanitario, yo lo he hecho en Sacil y en Extremadura. En Castilla y León tienes que pasar obligatoriamente por salud mental, o sea, no para prepararte psicológicamente, sino para que un psiquiatra te diga si tienes el carnet de trans o no. O sea, preguntas como ¿a qué jugabas de pequeño? Yo jugaba al fútbol, jugaba de todo, pero ¿qué tiene que ver eso con mi identidad de género? Preguntas como tu orientación sexual de tus anteriores parejas, y es como, estoy aquí porque te estoy diciendo que soy Matt, ¿qué más te da la orientación sexual de mi antigua pareja? ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto. Bueno, y me gustaría decir que en Extremadura yo pensaba que no, pero estaban muchísimo más avanzados con este tema. El paso por salud mental es opcional. Sí que la trabajadora social que inicia el procedimiento te hace preguntas. O sea, le preguntaron a mi madre que si yo era gay. Pues, María Teresa, ¿esto qué tiene que ver con mi identidad de género? O sea, no respondo. O sea, ¿por qué? Y nada más. Sí que me gustaría acabar con un comentario que me decía mucho mi madre, que se me ha quedado dentro, que me decía que sí, que yo me vistiese, me cortase el pelo como un chico, pero que ya está, que no pasase de ahí. Y me gustaría decir que esto no se trata de imitar ni de parecer nada, esto se trata de algo más grande que ni tú, ni yo, ni nadie puede abarcar, que se llama ser. Y termino. Yo en mi caso, todo este bloque, es que espero no enrollarme demasiado, pero es que aquí tengo de cosas que decir. Es que madre mía. La mejor forma en la que lo puedo definir, para empezar, es como jugar a la pelota, pero yo soy la pelota. Y se van pasando en mi caso de unos a otros como les da la gana. ¿Qué pasa? El problema que tengo yo, pues que precisamente como soy no binaria, no encajo en la mayoría de protocolos que existen actualmente, y de hecho, por desgracia, la nueva ley trans a mí personalmente me sirve de poco, porque mis problemas siguen estando ahí. Evidentemente es una ley que trae bastantes avances, pero en mi caso, a mí personalmente de lo que yo busco, sigo igual que antes. De hecho, yo por ejemplo siempre digo que me cambié el nombre aprovechando un vacío legal. Yo en muchos momentos yo no sabía cómo funcionaban los protocolos, parece ser que lo tenía más fácil de lo que yo pensaba, pero no lo sabía. Y yo no sabía si me iban a obligar o no a hormonarme para cambiarme el nombre. Entonces lo que pensé fue que, bueno, por suerte, entre comillas, como no quería cambiarme el sexo en el DNI, porque no existía una tercera opción, ni existe aún, lo único que podía cambiar era el nombre. Con lo cual yo lo que hice fue ir al registro civil de mi ciudad, decir que yo era una persona cis, que simplemente me quería cambiar el nombre porque no me gustaba y ya está, sin comentar en ningún momento nada de género. Aún así tuve problemas porque estuve esperando 10 meses, yo pensaba que era normal, parece ser que no.
hablando con gente de aquí de Salamanca, me decían, pues yo tardé 3 meses, pues yo 2, pues yo 1 y medio. Y claro, yo pensaba, pero si yo llevo esperando 10 meses y ni siquiera me han contestado, no lo entendía. Y bueno, por suerte me pusieron en contacto con una asociación que se llama Euforia. Es una asociación de familias transaliadas. Hay una chica que es abogada, que también está allí. Pudo interceder por mí, mandó un correo al registro civil, y también esto lo recalco siempre porque me parece tan irónico. Mandó un correo al registro civil preguntando por mi caso, dando a entender que ella era abogada y que me estaba respaldando. 2 días después, y no exagero, 2 días después me llamaron por teléfono para decirme que me cambiaban el nombre. Luego, en cuanto a lo que son protocolos sanitarios, también he tenido bastantes problemas. ¿Por qué? Pues porque quiero una mastectomía, pero no quiero hormonas. Lo cual para la mayoría de la gente es... madre mía, no lo entiendo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que yo ahora mismo, comprensiblemente, no tengo 6.000 euros para pagarme una mastectomía, que es lo que cuesta. Entonces, claro, yo pues preferiría irme por la seguridad social, porque ni tengo ahora mismo los medios, ni tengo no veo la forma de ahorrar esa cantidad de dinero en un futuro cercano ni en un futuro lejano. Entonces intento meterme en esta lista de espera, pero no me dejan, me ponen un montón de trabas. Al principio lo intenté en Ciudad Real, que es de donde yo soy. Lo que pasa es que dejé el proceso a medias porque justo me mudaba aquí a Salamanca para empezar a estudiar y no me merecía la pena coger un tren cada X tiempo para volverme allí. ¿Qué pasa? Que llegué aquí a Salamanca pensando que lo tendría mucho más sencillo y no. Aquí iba mucho peor. Llegué a la unidad de género, tardé casi 1 año en entrar porque pues intentaban derivarme a la unidad y me denegaban la cita, luego lo pedían por otro sitio, la denegaban otra vez, de un sitio me mandaban a otro. Fue algo tan caótico. Fui al endocrino, que no sé para qué me mandaron ahí, pero bueno, del endocrino al psicólogo, del psicólogo a no sé dónde, y así. Cuando finalmente conseguí entrar como tal en esta unidad de género, tuve una charla muy agradable, sarcásticamente, con el que dirigía esta unidad. Me hizo preguntas como ¿qué roles sociales rechazas de ser mujer? ¿Con qué jugabas cuando eras pequeña? Me preguntó por mi sexualidad, le dije que era sexual, me dijo ya hablaremos de eso. Muchos comentarios por el estilo. La verdad es que lo pasé bastante mal porque era mi última esperanza, digamos, al menos aquí en Salamanca, con lo cual me cerraron la puerta en la cara una vez más. Estuve unos meses que la verdad es que estuve con un bajón impresionante porque claro, yo no veía la forma de ahorrar ni de... Me dejaron muy claro que no iban a mover un dedo. Intentaron incluso negociar conmigo los meses de hormonación, les dije que no era una negociación, que era una negativa. Así que pues nada, aquí estoy y voy a volver a probar en Ciudad Real, espero tener más suerte esta vez, porque me han comentado que allí sí que te dejan meterte en lista de espera sin hormonas, así que a ver si es verdad. Bueno, yo por mi parte sí que es cierto que tengo la suerte de pertenecer a una comunidad como es el País Vasco, que está bastante adelantada en tema identidad de género, cambios en tema administrativo, sanitario. La verdad que está bastante bien, porque contamos con diferentes leyes un poco más forales que bueno, nos apoyan. Entonces sí que es cierto que yo, por ejemplo, empecé mi transición hace 2 años y medio aproximadamente, tardé eso de 6 meses en que ya estar con hormonas, es decir, proceso de endocrinología, psiquiatría innecesario, pero bueno, se tenía que hacer en aquel entonces, pasar por esas preguntas que han dicho mis compañeros de sexualidad, con qué jugabas, con qué te vistes, con qué color te gusta más. Y yo digo, pero ¿a ti qué te importa? O sea, me gusta el rojo, o sea, eso significa que me gusta, yo qué sé, no sé, bueno, chorradas. Entonces empecé la transición y ya, pues eso, al final aquí son cada 6 meses una revisión de ver cómo estás, etcétera. Sí que es cierto que también se me dijo que se iba a hacer un proceso también psicológico, de haber mi seguimiento psicológico. Eso no se ha llevado a cabo, yo creo que no se lleva a ningún lugar. He estado durante todo un año con depresión, ansiedad, unos bajones increíbles, hasta que he pagado yo por mi cuenta a una psicóloga privada. Y es la mejor decisión que puedo tomar, porque sí que es cierto que es esencial una protección de la salud mental al iniciar una transición. La veo esencialísima, porque sí que es cierto que es un proceso tan grande que es que ni tú misma te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. O sea, es que no te das cuenta. O sea, yo había veces en las que me he aislado sin darme cuenta, y mis amigas lo van a saber, que es que me aislaba, no sabían de mí durante un año, que además están ahí atrás. No sabían de mí durante un año y luego de repente aparecí y dije hola y aquí estoy. Entonces, tema sanitario, bastante bien. La verdad, ahora mismo me estoy enfrentando, digamos, de alguna manera al tema operaciones, porque ya estoy casi, pues eso, he tenido
que esperar durante un año entero a hormonarme. Y ya cuando llega el año es como una línea de meta que te dicen, pues ya puedes entrar en lista de espera, y dices, anda, qué bien, ¿no? Y pues ahí estoy esperando a que me operen, porque al final pues bueno, es una espera de que obligatoria, porque yo tampoco tengo 10.000 euros para una vaginoplastia ni 5.000 para un aumento de pecho, entonces no soy millonaria, al final tienes que esperar. Y luego por lo administrativo también cuento con ese apoyo del País Vasco, que la verdad que antes de la ley trans sí que es cierto que pude cambiarme tanto nombre como sexo en mi DNI y en todos los documentos de seguridad social, todo, pude cambiar todo. La verdad que yo cuento con esa ventaja, por decirlo de alguna manera, que igual mis compañeros no pueden, o sea, porque igual viven en otras comunidades o viven en otras provincias, pueblos que no tienen esos recursos, y yo por suerte sí que los he tenido, así que lo agradezco. Y es un poco más, la verdad que sí que es cierto que eso, principalmente lo que quería decir era la esencialidad del apoyo psicológico al empezar una transición, que no se da por la seguridad social, que eso es una mentira que te dicen para que digas muy bien, pero no te lo dan. No te explican tampoco nada de cómo te va a cambiar la transición, ya no a forma física te pueden decir mayoritariamente te va a cambiar el pecho, te va a cambiar la figura, te va a cambiar lo que quieras. Pero sí que es cierto que a nivel mental no te dicen nada porque ni ellos saben, porque al final son personas mayoritariamente cis que no han pasado por ese proceso y no te van a decir, pues vas a pasar quizá estos tramos de depresión, ansiedad, y que igual ni tú misma te das cuenta, no te dicen eso. Y al final es un poco ansioso, siento repetir la palabra, pero sí, es ansioso, la verdad que el no saber qué te va a pasar en cada momento y que es por esto, es ansioso. Y ya. Bueno, yo creo que, como decíamos todos, nos lo tomamos como algo un poco a risa. El tema sanitario, porque no hay otra forma de cogerlo para llevarlo de la mejor manera posible, yo creo. Aparte de todas esas preguntas que yo también reitero que nos hacen, a mí me chocó mucho que, aparte de mandarme al psiquiatra, me hicieron una prueba de inteligencia y de trastornos mentales. Entonces, a mí cuando me lo dijeron fue como, en serio, tengo que tener X coeficiente intelectual para poder decir si eres un hombre. O sea, era muy fuerte. A mí cuando me lo dijeron yo me quedé bastante sorprendido, ¿no? El día que fui a hacer la prueba, porque obligatoriamente la tenía que pasar, yo se lo dije al psiquiatra, le dije, esto es algo normal, o sea, esto es un protocolo normal, porque realmente es ilegal, o sea, es algo que no se puede hacer. Lo que pasa que, bueno, la seguridad social, sobre todo aquí en Castilla y León, es de las comunidades que más atrasadas va con respecto al tema de transexualidad y transgénero. Como comentaba Aura, por ejemplo, en el País Vasco no pasa esto. La respuesta del psiquiatra fue, bueno, pero tú no te preocupes, que tú lo vas a pasar de sobra, o sea, lo has hecho bien. Y es como, vale, si es que, o sea, yo no te estoy diciendo de que si me vas a dar el carnet como el diamante, sí, toma, eres una persona transexual, enhorabuena, has pasado la prueba. Es como, ¿realmente tengo yo que pasar por esto y que me hagas hacer sentir como una persona que está enferma mental? O sea, es muy fuerte. Como comentaba al principio, eso, al final lo que te genera eso es unos problemas de salud mental que no tienes por qué tener, sino que al final te los terminan creando ellos, ya de que por sí es un proceso que, como hablaba yo con mi psicóloga, que también ha tenido que ser privada, porque no hablemos de los psicólogos en la seguridad social, al final es formarte otra vez tú la personalidad, es empezar de cero. Es como si fueras un niño pequeño y volver a crear tu personalidad, por lo menos de cara a la gente, no de cara a uno mismo. Pero es muy heavy el tema sanitario, o sea, muy heavy. Y yo creo que cuando contamos estas cosas, la gente no se puede llegar a imaginar al nivel de barbaridades que se pueden llegar a hacer. Y que nosotros al final, nosotros callamos con tal de que se acelere y llegue ya
llega ese momento de que te den el aprobado en transexualidad y te den esas hormonas o te den ese papelito que te pone efectivamente tienes disforia de género y te puedes cambiar el nombre, ¿no? Entonces, bueno, es un periplo que daría para muchísimo de qué hablar. Y en tema jurídico, pues un poco igual, te puedes encontrar de todo, desde ir al juzgado y que no sepan los protocolos que tienen que seguir, que te pongan trabas, como contaba también ahí que ella pensaba que eran normales esperar 10 meses para un cambio de nombre cuando realmente no es así, y hasta que tú no te presentas con un abogado o con una persona que se supone que está puesta al día en leyes, no te hacen caso, porque no lo consideran como si fuera algo prioritario, cuando realmente te está afectando a ti como persona. Y bueno, es un tema muy largo que me podría extender muchísimo más, pero por lo general creo que es de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos las personas trans. Vale, yo en cuanto a este tema voy a ser bastante radical y como ya han comentado pues los compañeros, es un auténtico circo lo de los procesos legales y médicos. Yo tuve que esperar 1 año y medio para mi cambio de nombre y luego lo de médico pues pasar por psiquiatra, endocrino y todas esas preguntas. Y ahora espero, ¿no?, con la nueva ley trans, al menos las personas binarias, que a partir de ahora puedan evitar estos procesos y tengan una transición mucho más libre. Pero a mí lo que me gustaría comentar es lo estúpido que ha sido este sistema médico y psiquiátrico que ha estado un montón de años. Sobre todo me gustaría traer a una autora trans, que es Sandy Stone, que en los 90 publicó un texto que llama Un manifiesto post-transexual, donde contaba cómo las chicas trans que transicionaban en los 70 en Estados Unidos tenían un librito que se llamaba The Transsexual Phenomenon, el fenómeno transexual, donde indicaba cómo tenía que ser un transexual. Y entonces ellas se lo iban pasando y iban al psiquiatra, imitaban todos los comportamientos que necesitaban y claro, les daban las hormonas, las operaciones súper rápido. Y esto básicamente nos ha durado hasta nuestros días, porque yo recuerdo cuando empecé mi transición pasaba mucho tiempo en Twitter y cosas así, y es como, a ver, ¿cómo puedo yo conseguir que este psiquiatra me pase y todo ese tipo de cosas? Y yo creo que sí que las personas trans, en cuanto a esto, deberíamos ser, y como hemos sido muchas, desobedientes, en el sentido de mandar a la mierda un poco a estos psiquiatras. Y yo, por ejemplo, cuando transicioné, yo a la endocrina me dijo, estás como ilusionada de empezar hormonas. Y yo que cuando empecé mi transición estuve leyendo mucho a todos estos autores trans que están en contra de las hormonas, rollo la misma Sandy Stone, Susan Stryker, o aquí en España Miquel Misé, Pablo Preciado, luego Elisa Duval. Yo dije no, en plan, yo solo estoy empezando hormonas porque se me obliga para cambiarme mi nombre y porque lo necesito para estar bien socialmente. Es como también una necesidad más de los demás, muchas veces empezar hormonas más que de nosotros mismos. Y me miró con una cara de no estamos y todo este tipo de cosas. Y a mí me parece una auténtica tontería y yo creo que todos estos temas de querer cambiar el cuerpo a mí me generan en general bastante tristeza, y creo que el objetivo de los activismos trans a partir de ahora debería centrarse en tratar de evitar relacionar lo trans con lo médico en el sentido de biológico, no psicológico, y tratar de hacer que las personas trans que sean las siguientes generaciones no tengan esta necesidad de hormonarse u operarse para estar bien en la sociedad. Y esto en general nosotros, la mayoría de aquí como adolescentes trans, lo hemos vivido mucho, sobre todo porque cuando transicionamos en la adolescencia se nos pone esta idea de que tenemos que transicionar lo antes posible, ¿no?, antes de que cambie nuestro cuerpo, porque si no vamos a estar como condenados a no tener passing y a no estar bien en la sociedad. Y creo que todos estos objetivos de activismo trans deberían centrarse en luchar contra esta idea médica de que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, como si nuestro cuerpo estuviera equivocado cuando realmente no lo es. Bueno, y con esto hemos acabado la parte más chapa de las ponencias. Entonces, ahora abrimos ya lo que sería la sesión de debate abierto, con lo cual tenemos más o menos media hora, creo,
debate abierto, lo que significa que si tenéis cualquier duda o alguna cosa, alguna reflexión que queráis compartir o cualquier cosa, la podéis decir y bueno, pues podemos o bien responder a ciertas preguntas que se hayan quedado a lo mejor en el tintero, o bien simplemente debatir abiertamente de algunos temas, o si queréis saber más sobre alguna cosa en concreto también. Con lo cual, pues, bueno, si alguien quiere decir cualquier cosa, abrimos sesión de preguntas. ¿Puedo decir una cosa? Sí, es una pregunta. Quiero agradeceros mil a todos que estáis ahí porque bueno, yo no soy trans, soy cis, soy mujer cis, pero soy pareja de una persona no binaria y mamá de un niño trans. Y bueno, yo la ayudé en su proceso hace años ya, o sea que bueno, esto ya es totalmente transicionado. Pero que lo que él me ha contado de su proceso es que dice, mamá, es que claro, tú me dices que hay más personas como yo, pero ¿dónde están? Entonces, y yo estoy segura que nos hemos cruzado más veces con personas trans, evidentemente, pero que eso, como van por el paso que me parece perfecto, evidentemente que cada uno vaya por lo que quiera, pero saber que hay más personas como él, que él dice que lo que más sentía era la soledad, hasta que hemos conocido a otro niño que está en proceso de transición. Y entonces que para mí es súper importante esto de creo que esto se llama visibilidad trans, ¿verdad? Pues eso, visibilidad, que sois muy valientes por dar vuestra cara y vuestro cuerpo para la visibilidad y que muchísimas gracias. A ti. Una cosa que de hecho a mí me gustaría añadir al respecto, creo que la visibilidad es muy importante y de hecho yo por ejemplo me di cuenta de que era no binaria con 17 años porque yo antes de eso no sabía que ser no binaria existía. Yo lo desconocía completamente, claro, yo llevaba años planteándome mi identidad de género, pero era como un vaivén constante, no soy un chico, pues no, soy una chica, pues tampoco, pues ala, será que soy lo que la gente me dice que soy porque no tengo más opciones. Y cuando yo descubrí que existía ser no binaria, claro, a mí me cambió completamente la forma de ver el mundo. Yo no sabía que existía eso, me abrió un mundo entero. Y evidentemente no es algo que encaje al minuto uno, es algo que tienes que procesar, a lo que le tienes que dar vueltas, no deja de ser un cambio muy importante, pero sí creo que es muy, muy, muy importante la visibilidad. Ha puesto del miedo. ¿El qué? En eso del miedo yo tuve mucho miedo al principio. ¿Qué? En verano solo con mi familia, pero me dio miedo de que, ¿y si mamá me dice que no vale? Y después me dijo cuando me acepté tal como soy, tal como quería ser de verdad, tal como era de verdad, y me di cuenta de que mi madre lo había descubierto, abierto la posibilidad de que podía llegar a ser así, que sospechaba que yo pensaba eso. Claro, a ver, que tuvimos una conversación porque lo que acabas de decir es que él no sabía que existía tal cosa como ser trans. Claro, tenía 3 años. Y a ver, habíamos hablado de género. Yo, por ejemplo, nunca le he puesto faldas, nunca le he puesto color de rosa, justamente para que pudiera un poco ir, ¿no?, por libre y tal. Pero claro, sí que le he llamado le hemos puesto un nombre que es un nombre de chico y de chica, por cierto, también. Pero sí que he usado pronombres femeninos, de lo cual me he arrepentido muchísimo porque en ese momento, además, los idiomas que hablamos en casa, hablamos 4 idiomas, de los cuales 2 son mucho más respetuosos con el género, que son el holandés y el inglés, y los otros 2 no, que son el italiano y el español. Entonces es muy complicado volver a reventar, pero bueno, la cuestión que el momento que yo le hablé de que hay personas, le conté anécdotas tal y cual, y se le abrió el mundo. El día siguiente se levantó, cogió las tijeras y se cortó el pelo. No lo tenía muy largo, pero se lo cortó. Entonces, es la cuestión de saber que existe ser trans o ser no binaria, ¿no? Eso, visibilidad, por favor, porque es que hay mucha gente que ha llegado a cosas muy chungas por no saber cómo sacar eso. Que se sienten como si estuvieran en una cueva. Es muy difícil como salir de esa cueva porque si piensas, ¿y si me dicen que no valgo?
si no es verdad que va algo, y si todo es y si. Por eso, a ver, muchas personas se preocupan y yo también me preocupé por eso, pero fue muy relajante sentir que existía la verdad, ser así, ¿no? ¿Cómo te llamas? Algo. Alvin. Qué nombre más bonito. Pues es verdad, Alvin. Pues nos acabas de dar una lección a todos muy importante y me ha encantado escucharte, Alvin. Y yo creo que nos ha pasado a todos que yo tampoco sabía que existían personas trans. Es más, yo con 6-7 años yo decía, joder, ¿y cómo voy a hacer con lo de la barba? Y decía, me voy a Estados Unidos, que seguro que me puedo hacer un injerto. Y luego decía, pero claro, si me quiero afeitar, ¿cómo? Pues me voy otra vez a Estados Unidos. O sea, yo con 6-7 años estaba dispuesta a irme a Estados Unidos a ponerme barba. Porque yo no sabía que existían las hormonas, no sabía nada. Y al final la visibilidad es muy importante. Muchísimo. Yo la verdad que sí que tendría que decir que es difícil, la verdad que lo que dice él, que muchas veces sentimos esa soledad al salir del armario, ya no digo una vez, sino ya dos. La primera como como hombre gay, fue como estoy solo en la vida, que no hay nadie de mi alrededor y bueno, te metes en círculos que igual intentas buscar pues lo que sea. Alguien cercano a ti que tenga ciertas similitudes. Y ya cuando sales a un círculo mucho más cerrado de personas que igual no son tan aparentes en la sociedad, no son la exclusión de la sociedad, dices, ¿dónde hay estas personas? Es decir, ¿dónde hay una mujer transexual que me pueda decir, este va a ser tu proceso, ten en cuenta, toma mi mano y vamos a hacer esto juntas, vamos a hacer esto de que pues te acompañe en esto? Por ejemplo, yo sí que es cierto que hace nada me habló una persona que va a empezar una transición como mujer transexual y me dice, es que me gustaría hablar contigo porque sé que tengo muchas dudas. Nos pasamos creo que 5 horas hablando de... Y es que me hacía gracia porque tenía las mismas dudas que yo y es que me dio tanto esto porque dije, es que yo sentía esa misma soledad, esas mismas dudas, ese mismo reparo de necesito información para no sentir que estoy de verdad sola en esto y dije, pues te acompaño en todo. Y es que de tiempo después ya me dijo, me gustaría que me acompañes a la depilación, me gustaría que me acompañes... Y yo le dije, sí, yo te acompaño a todo. Porque de verdad que se busca esa necesidad de encontrar a alguien igual a ti. De decir, es que necesito a alguien que sea alguien igual, porque es que si no me voy a sentir sola y me voy a hundir más. Entonces sí que es necesario ese sentimiento de quitar la soledad que sentimos a veces las personas trans. Porque al final, ya que la sociedad hay veces que nos discrimina tanto y nos aparta de todo lo social, ¿por qué no encontrar nuestro propio apoyo y decir, vale, pues tengo este grupo de gente que me apoya, que si tengo un problema me lo va a saber solucionar o me va a saber apoyar? Así que es muy esencial el apoyo y el encontrar a personas similares a ti. Y también, y otra cosa, entonces tan pesada quizá, el tener unos padres que te apoyan tanto, de verdad que es muy, muy bonito. Y también la madurez con la que hablas es que me ha dejado patidifusa, la verdad. 6 años. Pues es que yo con 6 años es que no sabía ni cómo me llamaba, realmente. Así que bueno. Bueno, yo con respecto a esto, la verdad que... Igual que han dicho mis compañeros, yo cuando empecé la transición es verdad que me sentía muy solo y que yo pensaba que no iba a encontrar a nadie que me entendiera al 100%. Y tuve la suerte de encontrar 2 vías. Una fue el grupo de Salamanca Trans, que la verdad que me ayudó mucho, y otra fue a través de un amigo de mi hermana. Una compañera que ya trabajó era una persona trans, una chica trans, que llevaba ya 20 años que había transicionado y desde el minuto 0 me apoyó y me escuchaba en todo, o sea, cualquier tontería que yo podía pensar, ella estaba ahí y no nos conocíamos de nada,
O sea, ella además, hablando antes de que no habíamos encontrado a personas racializadas, ella es de Nicaragua y la historia que tiene detrás es muy heavy. O sea, si ya de por sí ser trans es duro, pues ser trans y encima migrantes, mucho más. Y yo creo que mucho más cuando se transiciona como chica trans, porque yo siempre lo digo que yo he pasado a la parte beneficiada de la sociedad ahora al ser un hombre, al socializarme como hombre, porque se nota mucho. No sé si a Matt le ha pasado, pero yo creo que te das cuenta mucho más del machismo que hay y de la desigualdad que hay. Y esto lo quería recalcar porque es verdad que no ha salido en la charla, pero creo que es muy heavy. Y yo lo he notado sobre todo cuando te empiezas a relacionar en entornos de hombres cis hetero. No sé si hay alguno por aquí, pero bueno, a ver, no es a mal, no es a mal. Pero, porque va a cobrar, ¿eh? Va a cobrar. Pero es verdad que escuchas cada comentario y cada conversación que tú dices, hostia, qué heavy, ¿eh? O sea, no me esperaba que realmente existiera tal nivel de machismo y uno es mucho más consciente de eso cuando hace la transición. Y por eso que yo a las chicas trans la verdad que os admiro, porque es una pérdida de derechos tremenda. O sea, ya no por ser trans, sino porque encima ahora eres mujer. Bueno, siempre has sido mujer, pero ahora ya te ven como mujer. Entonces es como, estás cargando sobre ti una losa tremenda. Y yo creo que hay que ser muy valiente, muy valiente para dar ese paso. Y que desde aquí quiero mandar un mensaje a todas las personas que excluyen a las personas trans y que, como decía Matt, con la nueva ley dicen que eso nos va a beneficiar o que va a haber mucho fraude de ley. Yo siempre lo digo, que esas personas me gustaría que fueran trans por un día, un único día, y que vivieran lo que es la vida de una persona trans en un día, nada más. Y que luego ya nos contaran a todos si realmente lo hacemos porque queremos. Y simplemente a eso. A mí también, bueno, no sé si va a hablar Zoe. A mí también me gustaría destacar que las chicas trans chocan contra la barrera del machismo y nosotros chocamos contra la barrera de la masculinidad frágil. O sea, yo no he cambiado mi comportamiento, yo ahora no soy un troglodita por ser un hombre. Y sí que he recibido muchos comentarios de... Bueno, un comentario que me hizo mi madre que me hizo mucha gracia de «Oh, y por eso te tiras los eructos que te tiras». No, o sea, es que me los he tirado siempre y me los voy a tirar siempre. Sea X o sea Y. Eso también me he dado cuenta que es muy heavy. O es que has cambiado hasta tus andares. Pues es que yo ando igual que siempre. Es que haberme cambiado el nombre del DNI y decir claramente quién soy no va a hacer que yo ahora me convierta en otra persona. Es más, me gustaría mucho destacar los cambios mentales que trae la transición. A mí me ha traído muchísima paciencia, que yo nunca he tenido, y me ha traído muchísima paciencia, porque no te queda otra, también te digo, y mucha empatía. Yo sí que es cierto que respecto a lo que han dicho mis compañeros, encontrarte con esa bajada de privilegios, vamos a decirlo de alguna manera, de repente chocar con ¡pum!, socialmente eres mujer, te toca recibir cosas que nunca has recibido en tu vida. Por ejemplo, a mí que por ejemplo vaya por, o sea, es que mismamente, no que vayas, digamos socialmente que igual se atribuye pues eso, las conductas machistas a una conducta femenina, pues eso, provocativa, por lo típico que se decía en los 80, 90, tal, el sexismo, vaya. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, que yo vaya tan tranquilamente por la calle, que me pite un coche y después me pite otro coche y después un viejo verde me diga guapa y después mi vecino por ir en chándal con los pelos engarruñados me diga qué guapa, y yo pero mira, te comes las escaleras, cállate, o sea, es que no tengo que recibir estos comentarios. ¿Por qué tengo que recibir estos comentarios de estar todo el rato pendiente de mi imagen, dependiente de que
vaya por la calle y me tengan que decir X cosa. O sea, es que no lo necesito, ¿sabes? O sea, cállate esos comentarios porque es que al final lo que hacen es provocarte muchísima más ansiedad, provocarte muchísima más tristeza de cómo está la sociedad hoy en día, de que igual ves cambios en la sociedad, pero luego en la realidad no se ven esos cambios. O sea, sigues recibiendo, o sea, es la, sí, con perdón de la palabra, la hostia que te das con la pared, con la realidad, dices, ¿qué mierda de sociedad estamos aquí? O sea, que un hombre me tenga que decir cualquier chorrada porque le apetezca porque tenga su miembro viril caliente, no me apetece, la verdad, sinceramente. Entonces sí que, y con las conductas machistas de denigrar a la mujer como algo secundario y más denigrar a la mujer transexual como algo terciario, ya pongamos, o hasta ya cuaternario, decir no eres nadie. Y sí que es cierto que hablo sobre el privilegio, porque sí que es cierto que, es lo que digo, que igual como apariencia, sí que es cierto que tengo cispassing y pues puedo pasar por tal, pero sí que es cierto que hay personas, o sea, mujeres transexuales que igual no tienen ese cispassing y sí que son la denigración absoluta de la sociedad hacia ellas. O sea, lo que les tienen es ya el rechazo por ser mujer y el rechazo por ser transexual. Y si ya hablamos de la persona racializada, es que es una tercera vulnerabilidad social. Y es que esas personas lo que estamos provocando es, o sea, horrible para su salud. Ya no, o sea, salud física, salud mental, todo. Entonces, sí que es muy fuerte esa barrera social ante la mujer transexual. Y ya sigamos sumando cosas, pues, peor. En este sentido, a mí sí que me gustaría también añadir una cosa, precisamente lo que es la sociedad, y hablando de esta pérdida de derechos, ¿no? Yo, claro, no parte de una posición tan ventajosa, digamos, ¿no? Porque yo era mayoritariamente leída como una mujer cis, hetero, pero claro, al final es algo muy curioso, ¿no? Porque lo mío más fue algo muy gradual, con lo cual yo me di cuenta de toda esa discriminación y esos comentarios que empezaba a recibir, cómo iba cambiando esa imagen que la gente tenía de mí, conforme me iba dando cuenta de cosas. Al igual que yo no sabía que existía ser no binario, yo durante muchos años tampoco supe que existía ni ser asexual ni ser romántica. En mi caso, claro, fue un proceso muy curioso porque yo con 15 y 16 años me di cuenta de que era sexual, un año más tarde o así me di cuenta de que era romántica, a los 17 más o menos me di cuenta de que era no binaria y a los 18 me diagnosticaron TDAH. Con lo cual en mi caso fue casi que una por año, ¿no? Venga, ¡hala! Este año cuál toca. Y claro, es algo muy curioso, ¿no? Porque tienes esa imagen mental en la que, bueno, piensas que eres una serie de cosas que te llevan diciendo toda la vida y te vas dando cuenta de que no. Y te vas dando cuenta de que hay una cosa que no encaja. Y después otra cosa más, y después otra, y después otra. Y cuanto más vas descubriendo, más te das cuenta de que la imagen que la gente tiene de ti y la imagen que tú tienes de ti son muy diferentes. Y de hecho yo me di cuenta, sobre todo, de todas estas etiquetas que acabo de describir. Bueno, me pasa hasta cierto punto con todas, pero últimamente sobre todo lo noto con precisamente la identidad de género, ¿no? Con ser no binaria. Y es que llega un punto en que hay tan poca información y tanta invisibilización de lo que es ser no binaria que la sociedad entera es como si te estuviera se me ha ido la palabra, ¿cómo es? Alienizando, gracias. No, alienar, de alienación. Eso, alienando. Perdón, pequeño. Y luego digo que estoy en filología. Bueno, ha sido un lapsus. Entonces, claro, a lo que me refiero es que cuando tú sabes quién eres, ya no digo que no lo sepas o que la gente no lo entienda, sino que cuando tú sabes quién eres y tú le dices a alguien y se lo repites muchas veces, mi nombre es Aike, utilizo el pronombre ella, ya está. Cuando lo sabes perfectamente, no es que tú no lo entiendas o que la gente no lo entienda o que no sepas cómo explicarlo, no. Tú sabes perfectamente quién eres, sabes lo que quieres, sabes lo que buscas, lo sabes todo. Y a la gente le da igual. Y tú lo repites una y otra vez, este es mi nombre y este es mi pronombre. Y la gente no lo respeta. Y continuamente te hacen comentarios como, es que eso no existe, es que eso no es gramatical, es que no me puedes pedir eso. Y claro, llega un punto en que también depende mucho del contexto, evidentemente. Yo, como decía antes, por suerte, mi familia, mis amistades, tengo un entorno social muy bueno, pero si aún así, pese a ese entorno social que tengo tan bueno, noto tanto esa presión, no quiero ni pensar lo que sufrirán personas no binarias que no tengan esa suerte. Porque si yo he tenido que pasar por rachas tan malas, simplemente por tener que comerme un montón de comentarios, por conservar un trabajo, no me imagino lo que será vivir eso todos los días en casa. Es que al final es básicamente eso, un sentimiento de alienación, porque la imagen que tú tienes sobre ti y todo lo que tú eres no coincide con lo que la gente ve. Y la gente fuerza una máscara en tu cara que tú no te has puesto en ningún momento,
es como esta frase, ¿no? De que el armario no lo construimos, nos encierran dentro. Yo no he construido ningún armario, a mí me han metido dentro a la fuerza. Es exactamente la misma idea, te meten dentro de un armario a presión y no te dejan salir. Y no es que tú no quieras, es que ni siquiera te dejan, no tienes esa oportunidad. Y creo que es algo que hay que recalcar mucho, porque sobre todo cuando hablamos de lo que es la nueva ley trans, en mi caso, mi situación sigue siendo prácticamente la misma que antes, con lo cual, evidentemente hay que celebrar los derechos que se van consiguiendo, evidentemente es un paso adelante, pero no podemos perder de vista que la lucha no está acabada por conseguir derechos para algunas personas. Siempre que haya una persona detrás que no está al mismo nivel que tú, vamos a tener que seguir avanzando. Y en el momento en el que yo tenga los mismos derechos que todas las personas que estamos en esta mesa, si sigue habiendo personas con otro tipo de realidades que no tienen los mismos derechos que yo tendré que seguir luchando porque esas personas se han quedado detrás. Entonces creo que es algo que tenemos que recalcar, porque últimamente escucho mucho discursos sobre la nueva ley trans, ¿no? Como si estuviera todo solucionado mágicamente, y evidentemente yo me doy cuenta como persona que ha quedado fuera, pero también soy consciente de que otras realidades, como pueden ser, por ejemplo, personas migrantes, etc., que a lo mejor yo no conozco tanto, también han quedado fuera y también hay que luchar por ellas. Bueno, es que me enrollo un montón, perdón. Y saliendo un poco de este paréntesis en el que nos hemos metido, no sé si hay alguna pregunta más o algún tema que queréis tratar, que no hayamos... Sí. Yo solo quiero hacer un breve comentario. Vale, yo creo que la solución a muchos de los problemas que hoy día es la educación. Totalmente. Me parece triste vivir en un mundo en el que pongo la tele, veo una peli y está la típica persona rubia de talla 30 siendo súper sexualizada en una escena de sexo y no es una persona gorda, no es una persona trans, no es una persona con diversidad funcional. Me da muchísima pena. Me da muchísima pena crecer un poquito con ese, no sé, con esa realidad de no, es que si eres tal ya no estás dentro de la línea, ya no eres igual, ya no vas a salir igual, ya no vas a tener las mismas oportunidades a nivel laboral a todos los niños, me da muchísima pena. Y creo que tenemos la herramienta para empezar desde cero y educar a los niños, a las niñas y a los niños, a todo el mundo, diciendo no, o sea, tu realidad es mucho más amplia de lo que te han dicho. Y creo que eso es fundamental. Y la gente que no lo quiera ver, o sea, me parece que también con este proceso de educación en el que la gente, los niños, las niñas y los niños pequeños vayan evolucionando, la gente vaya se dando cuenta de que esto tiene que cambiar. Y que esta realidad en la que vivimos es una mierda. O sea, me niego a no ver a una mujer gorda, a un tío gordo en la tele, a una persona trans, a una persona en silla de ruedas, porque es que es la realidad que hay ahora mismo. No quiero ver a 4 actores, actrices haciendo algo, no sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. O sea, me parece asqueroso eso, porque creo que hay que darle voz a todas las personas que hay en la sociedad. Hola, no se le está dando. Totalmente. Al final la vida es diversa y qué triste si no lo fuera. Y negarlo es de necios, totalmente. ¿Alguna otra cosa? ¿O comentario, pregunta sobre algún tema que igual no hayamos hablado? Bueno, yo si me meto sin querer en cosas íntimas, por favor corregidme en ese momento porque desde el mayor respeto desde aquí. Me ha gustado mucho, sobre todo Aura, cuando has destacado la presión que se pone sobre tu cuerpo, los comentarios de hombres salidorros, básicamente. Me gustaría saber hasta qué punto intersecciona, sobre todo el machismo, en esa posible disforia corporal que podáis sentir, porque ahora no, ¿verdad? No, sí. Vale, perdona, porque ahora con lo de la nueva ley, la autodeterminación, está muy bien que vayamos a salir de este cuerpo cliché de que pues, una chica trans tiene que tener pecho sí o sí, y sobre todo tiene que estar buena y tal. Y también me gustaría saber, a la hora de ganar ese privilegio al ser leído como hombre, si ese privilegio también viene con que sintáis quizás menos presión por cómo tiene que lucir vuestro cuerpo ahora como hombres, leídos por la sociedad obviamente, que a lo mejor como cuando erais leídos como lo que no erais, pero estabais como presionados en pasado a lucir cierto cuerpo para conseguir esa validación social, y hasta qué punto intersecciona básicamente esos comentarios y esas expectativas sociales, y hasta qué punto no, y es realmente esa autodeterminación vuestra, que bueno, indirectamente también está impuesto por esos valores sociales, pero que es parte de vuestro proceso interno. No sé si... Lo que quieras. Venga, pues. Soy una habladora. A ver, que sí que es cierto que los cánones de belleza que se aplican a la mujer cis, hetero,
se aplican al igual a la mujer transexual por simplemente el hecho de compartir el hecho de mujer. Fin. Entonces sí que es cierto que buscas ese ideal cuando empiezas una transición, siempre buscas, bueno, no siempre, yo voy a hablar de mí, perdón por generalizar. Voy a hablar de mí, sí que es cierto que yo cuando empecé la transición dije, es que no quiero quedar machorra, vamos a decir, o sea, perdón por el tecnicismo, voy a utilizar burradas, lo siento, es así. Entonces, yo no quería quedar machorra, yo no quería quedar con un cuerpo masculino, no quería, porque sí que es cierto que anteriormente yo sí que era una persona deportiva, era una persona que tenía bastante músculo, tenía un físico, pues digamos que socialmente estaba bien visto el sexo masculino, o sea, sin más. Entonces, sí que es cierto que tenía mucho miedo y sí que es cierto que cuando empecé la transición yo tenía muchos miedos y siempre era como que sentía esa presión de tienes que llegar a este canon de belleza porque tú no vas a ser aceptada en la sociedad. Como luzcas un mínimo, un porcentaje, un 1% de masculina en la sociedad, no vas a ser aceptada. Entonces, al principio, mi primer año en transición, me forzaba, marchas forzadas, ya no podía conmigo misma decir, es que tienes que lograr tener un pelo perfecto, tienes que lograr tener una apariencia perfecta, tienes que comprarte la ropa que mejor se adapte a tu cuerpo, tienes que, aun cuando no tenía pecho, tenía que meterme calcetines solo por intentar aceptar. Y al final es como, pues no, o sea, ahora mismo, si yo echase para atrás estos 2 años, yo diría, calma, o sea, pues no tienes pecho, hija, ya está, ya te crecerá. Y ahora mismo hasta mi médico, mi cirujano me ha dicho, pues que quizás no te operamos del pecho porque tienes suficiente. Y yo, vale, que no. O sea, sí que es cierto que existe esa presión social de tienes que llegar a este canon de belleza porque si no, no eres aceptada. Y sí que es cierto que sí, se siente esa intersección. Y ya está. Por mi parte esto, no sé. Ahora tú, hablo yo. Ahora una cosa antes, perdón. Vale. Sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Aurora, pero también me gustaría añadir un poco lo que ha dicho acerca de ser machorra o así. Y también para mí transición ha sido muy importante relacionarme con lesbianas butch o lesbianas masculinas. Y también ese poder abrazar y aprender a abrazar cuando te han enseñado siempre con la transición a rechazar, como poder abrazarla también y poder aprender de estas formas de relacionarse, no más de los butch, etc. Y sí que yo necesitaría poder encontrar más mujeres trans que también se consideran butch o que fueran masculinas, porque yo sí que siento que me carece un poco, en plan, es que apenas hay. Sí, yo me alguna por esta mierda, esa disforia. Sí, en redes sociales, sí, pero y es una pena y yo animo pues, a las personas trans, mujeres trans, que también aprendan a aceptar su masculinidad, a jugar con ella y a aprender también a utilizar el género y la sexualidad de otras maneras más amplias. No, si quieres Pues un aporte complementario, sí que es cierto que yo al principio tenía conductas totalmente femeninas que buscaba yo. Y sí que es cierto que al hacer el proceso y al transicionar y también con el apoyo de mi pareja, etc., sí que es cierto que he aceptado mucho más quizá conductas masculinas que igual veía que igual no eran aceptadas socialmente, y pues ahora mismo sí, o sea, por ejemplo, el mismo hecho de llevar quizá un pantalón o una prenda masculina en la sección de hombres de una tienda, yo decía, imposible, ahora mismo me la suda, o sea, ya está, es ropa. O el lucir con una conducta un poco más machorra, me la suda, soy yo. En plan, es mi identidad, voy a hacer lo que quiera y si no te gusta, pues te callas y ya está. Entonces sí que es cierto que eso, que ahora mismo el jugar con la masculinidad es muy importante también al empezar una transición como mujer transexual, porque te impulsa la sociedad a ese extremo de feminidad, pero también tienes que coger tu masculinidad para hacer firme tu identidad. Entonces está muy bien, la verdad que sí. Y ya me callo. ¿Yo? Dale. Bueno, la verdad que, como decía antes, al ser visto socialmente como un hombre, es verdad que yo considero que tenemos menos presión a nivel físico, pero es verdad que también como que se nos exige un poco, entre comillas, el ser el prototipo de hombre muy masculino, ¿no? Arcaico. Y yo he recibido comentarios de gente cercana a mí de, hombre, es que si haces eso para pensar que eres gay, y es como, a ver, lo primero, ¿qué más te da que fuera gay? Y lo segundo, soy así. O
sea, yo no tengo por qué cambiar mi manera de actuar o de expresarme por algo así. Al final yo creo que es un poco el que tenemos muy encasillado el prototipo de hombre y de mujer también a nivel social. Entonces cuando haces la transición lo que esperan de ti es que concretamente vayas a encajar en esos cánones que hay. Yo, como decía ahora, igual que yo se ponía calcetines para marcar el pecho, pues yo en el gimnasio, al final, al entrar al vestuario masculino, yo me ponía también, y me sigo poniendo, para marcar paquete, para que la gente no comente de, ostras, este no será trans, ¿no? Entonces, al final es como pasar desapercibido, yo creo que también por una cuestión de autocuidado. Porque muchas veces no nos apetece, yo creo que sobre todo al principio de la transición, no nos apetece el dar explicaciones o el que estén con el ojo encima tuyo. Es verdad que yo, por ejemplo, ahora, igual que comentabais vosotras, que te va dando un poco más igual si tienes un comportamiento más masculino, más femenino, al final, creo que somos mucho más fluidos, mucho más fluidas y fluides, pero tenemos todavía esa presión de los cánones sociales y yo creo que se incrementa muchísimo más pues, por ser aceptados y aceptadas. Entonces, yo creo que un poco como resumen, no sé si más... Que yo creo que nos obsesionamos y nos meten mucha presión por conseguir ese cispassing como refugio para que no te discriminen o para ser aceptado. Y una de las cosas buenas, bueno, la única, que tiene la larga espera en el proceso médico, a mí me ha traído mucha apertura mental de decir qué es ser un hombre, qué es algo masculino, qué es algo femenino, o sea, es subjetivo. O sea, yo no uso Blinder, no uso Packer, o sea, me da igual, o sea, mi cuerpo es mi cuerpo y yo lo leo como un hombre y punto. O sea, es el tema de los vestuarios sí que me parece un territorio súper hostil. Yo no me he atrevido todavía a entrar en un baño en el baño, pero cuando no había nadie, porque pasaba de más novias, y en el gimnasio igual. Y yo creo que hay que cuestionarnos más las cosas y tener esa cultura mental y más conciencia. Algo que quiero añadir en este sentido es que, para responder también a tu pregunta, creo que una de las principales pruebas que hay... ¿El qué? Que perdón si lo he hecho como muy binario. No te preocupes. Yo creo que una de las pruebas, al menos que yo veo, más claras de que hay muchísima presión social para los cuerpos, es el hecho de que personas no binarias también sentimos la presión de conseguir ese cispassing, que si lo piensas es absurdo. Porque si la persona coincide que únicamente hay dos géneros, no hay ninguna forma de física, digamos, de contactar a la gente para que la gente lo primero que piense es, cuando una persona no sabe cuál es mi género, no piensan, uy, es no binario. No, lo primero que piensan es un chico o es una chica? Y de hecho en mi caso fue algo así, porque yo cuando me di cuenta de que era no binario, llevaba tanto tiempo planteándome tantas cosas y había encontrado de repente esa respuesta que yo pues a lo mejor me vine un poco arriba, ¿no? Y quería mágicamente que todo cambiara de un día para otro. Y yo lo que quería era tener una apariencia lo más andrógina posible. Y claro, mi idea era, pues voy a tener una apariencia muy andrógina y todo el mundo me va a leer como Aike, como una persona no binaria. Y claro, mi idea era muy poco realista, porque yo lo que estaba buscando era que del día de la mañana todo el mundo me leyera como lo que yo era de verdad, porque llevaba tanto tiempo buscando esa identidad, ¿no? O esa capacidad para poder comprenderme a mí misma, que cuando lo había encontrado ya no la quería soltar, ¿no? Quería aferrarme a ella como si la fuera a perder en cualquier momento. Y claro, ¿yo de qué me di cuenta con el tiempo? Pues me di cuenta de que efectivamente si la gente no concibe ser no binaria como una opción, es absurdo presentarse, o sea, ponerse una ropa o no, moverse de una manera u otra para que la gente te lea como lo que eres y la gente no lo concibe como opción. Por una parte, es verdad que fue algo bastante liberador porque suponía que no había un estándar al que yo me tenía que ajustar, no había una imagen que perseguir, pero por otra parte también puede ser algo bastante desolador porque no existes a los ojos de muchísima gente, ¿no? Que es, como decía antes, ese sentimiento de alienación. Entonces es algo muy, muy complicado de llevar, pero también es cierto que, aunque seas una persona no binaria, la sociedad también influye mucho en esa disforia.
Yo ahora me doy cuenta de que tengo mucha menos disforia que hace un par de años, porque bueno, pues he ido explorando mi manera de vestir, mi manera de presentarme ante la gente, ¿no? Pues también al principio de todo el tema de los pronombres, que no sabía qué usar, ahora me doy cuenta de que prefiero el neutro, y bueno, pues con el tiempo, conforme la imagen que yo tenía de mí se ha ido acercando cada vez más a lo que yo de verdad soy, bueno, o por decirlo de otra manera, digamos, lo que la gente ve desde fuera, ¿no? Se ha ido acercando a lo que yo de verdad sé que soy, esa disforia cada vez ha ido siendo menor. Sigo teniendo mucha disforia con el pecho, que es por lo que quiero una mastectomía, así que a ver si esta vez cuando pruebe cesárea tendré más suerte, pero sí que es verdad que la sociedad influye muchísimo, porque yo, por ejemplo, hace unos años es que era totalmente incapaz de hacer cualquier cosa, como por ejemplo ponerme una pulsera o una tobillera, que a mí son cosas que me han gustado de siempre, ¿no? Como ponerme pendientes, tobilleras. Claro que hay veces que la gente ve esas cosas y dice, pues es que entonces no eres no binario. Y digo, a ver, no sé, hay tantos estereotipos que es que no se me ocurre ninguna forma de rechazarlos todos, pero bueno, si responden por la pregunta, también creo que es, no sé, creo que es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Sobre todo importante destacar que al final tú también tu género lo puedes expresar como tú buenamente quieras, sea binario o no, y que las personas no binarias no le debemos la androginia a nadie, la verdad. Así que aprovechemos también que no tenemos un estándar de cómo tenemos que lucir para que nos vean como queramos que nos vean. Bueno, yo quería agradecer, más que hacer una pregunta o comentario, porque en primer lugar entiendo que claro, las infancias trans necesitan referentes y eso ya justifica todo el activismo que ustedes hacen. Pero también de este lado necesitamos educación y sé que no es labor de ustedes hacernos pedagogía, porque eso es cargarles de más trabajo y responsabilidades y por autocuidado no tienen que hacerlo, ¿no? Pero tenemos tanto desconocimiento que fomenta tanto discurso de odio también, que nos hace presas de todos estos discursos. Entonces realmente agradezco, y lo digo con toda la honestidad, agradezco que pongan el cuerpo allí, porque es ponerse en primera línea de cañón, ¿no? De todas las críticas, de todos los debates que hay en este momento tan complejo, ¿no? Y no solamente están poniendo el cuerpo, sino desnudando sus experiencias, ¿no? Entonces, lo agradezco, es lo único, no quiero preguntar nada y que me hagan más pedagogía, ¿no? Muchas gracias, tú también. Bueno, un pequeño paréntesis, vamos a tener que ir, o sea, si hay alguna pregunta más, voy a decir lo único que se está acercando ya la hora de que cierre la facultad, entonces tendremos que ir cortando pronto. Digo más que nada porque no quiero echar todo el mundo, que aviso con un poco de margen por si acaso. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. No, bueno, lo primero, daros las gracias en representación de Iguales, ¿vale? Que al final somos la entidad que hemos movido esto, pero creo que tenemos muy claro que las luchas, que cuando hablamos de personas LGTBI+, no hablamos de un concepto etéreo, de una lucha como teórica, ¿no? Hablamos de personas, ¿no? Aquí estamos muchas personas de Iguales y muchas veces nos hacen como preguntas que para nosotras son como muy estúpidas, ¿no? Porque a mí a veces me dicen, joder, es que lo de hablar en otros está muy bien, ¿cómo lo haces, no? Porque es como muy complicado, y muchas veces la respuesta es, sí conozco a personas no binarias, ¿no? Entonces, yo esto no me lo estudio, yo esto no... Es que cuando hablo con esa gente, trato a esa gente como realmente se merece, ¿no? Cuando habláis del tema de la pedagogía, creo que al final muchas personas hemos aprendido muchas cosas que no se corresponden con nuestras realidades porque hemos vivido en contextos en los que esas realidades sí están presentes. La mayoría de las personas LGTBI+, socializamos en entornos LGTBI+. Y al final, cuando tú te tomas una caña, cuando tú quedas para ver una película, cuando tú estás haciendo cualquier cosa, es cuando realmente aprendes, cuando realmente haces esa pedagogía. Somos una asociación que hacemos mucho, pero siempre yo lo tengo muy claro, no hacemos lo suficiente. Nunca haremos lo suficiente porque siempre sigue habiendo casos, ¿no? Y me daba mucha rabia cuando hablabais de las dificultades en el ámbito sanitario y de muchas otras cosas, porque al final Castilla y León es una región muy rancia. Es una región tremendamente rancia y tremendamente compleja. Pero la gente no es mejor o peor persona LGTBI+ por formar parte de una entidad ni por hacer un activismo más o menos presente. Eso es una cosa que siempre ha quedado clara. Pero las asociaciones necesitamos gente y muchas veces no la encontramos. Y necesitamos a gente que nos ayude a dar la cara y necesitamos a gente con la que ir al registro civil y llamarles 4 cosas cuando se niegan o os piden un papel diferente, ¿no? Y muchas veces también nos sentimos muy solas, porque entendemos que es muy complicado visibilizarte dentro de una entidad, porque es como una diana más que se te pone, pero al final
todas nosotras hemos acabado aquí porque de una manera u otra no encontrábamos un espacio seguro y la entidad nos ha supuesto ese espacio seguro. Y hemos acabado conociendo a mucha gente que en principio simplemente eran compañeras, pero que al final han acabado siendo personas con las que haces planes de ocio, con las que haces viajes y con las que aprendes lecciones de vida tremendas, ¿no? Entonces, deciros que sentimos no poder ayudaros más de lo que ya lo hacemos, porque sabemos que muchas veces es insuficiente, y también animaros, no solo a vosotras, porque como bien decía la compañera, ser trans no te obliga a hacer una pedagogía trans, ¿no? Pero si estamos aquí es porque nos interesa esto, es porque consideramos que es muy injusto muchas de las cosas que viven las personas trans y que al final, si un día somos 40 personas gritando, nos guste o no nos guste, nos van a hacer más caso que si somos 5, ¿no? Entonces, que bueno, somos una entidad que estamos aquí, seguiremos estando, nos seguiremos peleando con toda la ansiedad de esta comunidad autónoma, pero que si somos el doble y el triple será mucho más fácil y además podemos aprender muchísimo de todas aquellas personas con las que todavía no hemos tenido contacto, ¿no? A mí me alegra mucho poder escuchar a muchas personas por primera vez en este espacio, ¿no? Porque aprendes cosas nuevas y dices, jo, me gustaría escucharlas más, ¿no? Entonces, en nombre de Iguales, daros las gracias por este ejercicio de valentía y de transparencia y sobre todo por habernos enseñado tanto y bueno, animar un poquito a la gente a que al final los derechos se consiguen moviéndonos, ¿no? Entonces, si nos movemos y nos apoyamos entre nosotras es muy probable que consigamos que Castilla y León sea una región menos rancia, porque nunca creo que se quite la expresión de rancia, pero menos rancia más rápida. Y bueno, yo siempre soy una persona no demasiado realista, entonces claro, yo a veces pues se me ocurren ideas, ¿no? Y quiero montar cosas, pero luego no tengo ni idea de cómo llevarlas a cabo. Y claro, yo estaba en una reunión y dije, wow, pues estaría muy bien hacer una charla, yo no sé de dónde, no sé qué, y me han ayudado un montón a mí, que el tema organizativo se me da fatal, me cuesta, me han echado una mano y con el tema sanitario también, que a ver, evidentemente Castilla y León es un sitio muy complicado, ¿no? Pero que aún así yo pues intenté seguir adelante con todo el tema de la mastectomía aquí en Castilla y León, así que estuvieron pendientes y me echaron una mano y pues aunque sea para hablar de esas frustraciones, ¿no? Porque al final siempre no deja de haber cosas que están más allá de nuestro control, lo agradezco también muchísimo y bueno, no sé si quedan más preguntas, pero realmente creo que se nos ha acabado ya el tiempo, así que me da mucha rabia, pero bueno, solo quiero cerrar diciendo que también agradezco muchísimo a las personas que habéis venido aquí y a las personas que han accedido también para ser ponentes, porque al final es un alivio, yo pensaba que no iba a salir nadie, iba a tener que estar aquí yo sola dando la cara por todo el mundo. Y bueno, ya pues para terminar de decir que si hay alguna persona trans aquí también que ha escuchado el grupo de WhatsApp, le ha llamado la atención, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Salamanca Trans, entonces si alguna persona le gustaría estar ahí dentro nos lo puede decir también para que la añadamos, ¿no? Que al final muchas veces esto se trata también de hacer como redes de apoyo, ¿no? Y si hay cualquier persona pues, que tenga algún tipo de interés, que quiera investigar o que quiera saber más, lo que sea, bueno, pues ahora igual que cuando se acaban las clases, ¿no? Lo típico que estoy ahí esperando a hablar con el profesor. Si tenéis cualquier pregunta, lo que sea, yo no tengo ningún problema de contestar cualquier cosa. Si hay algo que os da más vergüenza preguntar o que es más íntimo y no queréis decir delante de otra gente, no tengo ningún problema. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de lo que sea. Y nada, pues repetir otra vez que muchísimas gracias a todo el mundo que ha venido aquí. Y nada, me alegro de que os haya servido y espero que os haya resultado interesante también.